Yo, un hombre de 33 años, recibí recientemente una llamada del banco para verificar mi identidad por un préstamo de 150,000 pesos, lo cual me pareció extraño porque no había solicitado uno. Así fue como descubrí que mis padres habían tomado un préstamo enorme en su banco para financiar la boda de ensueño de mi hermana, la hija favorita. Aclaremos algo, mi hermana y yo nunca hemos sido cercanos, y ella siempre ha sido una malcriada. Podría decir que es culpa de mis padres, pero sinceramente, ya está en sus veintitantos años, y creo que ha tenido tiempo suficiente para cambiar, pero no se ha molestado en hacerlo. Dejamos de hablar hace un par de años y no hemos mantenido contacto desde entonces. Ocasionalmente, cuando nos encontramos en otras reuniones familiares, hacemos lo posible por evitarnos porque nunca nos llevamos bien en el pasado, y es poco probable que empecemos a llevarnos bien ahora. De todos modos, creo que está claro que mi relación con mi hermana nunca ha sido la mejor, por lo que es aún más insultante que mis padres decidieran sacar un préstamo y falsificar documentos diciendo que yo sería el cofirmante. Especialmente considerando que ni siquiera fui invitado a la boda que planeaban financiar con ese préstamo. Mi hermana ha estado con su prometido durante los últimos 2 años, y se comprometieron hace un par de meses. Sabía que no iba a ser invitado, así que no le di mucha importancia, y mis padres tampoco hablaron conmigo al respecto. Pero la semana pasada, cuando recibí esa llamada del banco, los atrapé en una mentira y decidí confrontarlos justo después de la llamada. Inicialmente, estaba dispuesto a creer que podría haber sido un malentendido, y que la llamada no estaba dirigida a mí, pero eso era solo un pensamiento ilusorio, porque en cuanto confronté a mis padres, lo admitieron. No solo lo admitieron, también me dijeron que, como su hermano, debería estar deseando contribuir a la boda de cualquier manera que pudiera, porque es mi deber como familia. Me dijeron que habían tenido que sacar un préstamo porque habían revisado sus finanzas y les sería imposible financiar toda la boda, que era lo que mi hermana quería. Pero no tenían el corazón para rechazar la única petición que mi hermana les había hecho, cubrir los gastos de la boda. Así que pensaron que lo mejor sería sacar un préstamo, y necesitaban un cofirmante, por lo que decidieron usarme a mí, ya que tenía un buen puntaje crediticio. Incluso justificaron el hecho de que no me contactaron, porque aparentemente sabían que ya no tenía una buena relación con mi hermana y que pedir algo así me alertaría de sus planes. Lo que significaba que no podrían agregarme como cofirmante. Así que decidieron seguir adelante sin mi consentimiento, y ni siquiera les importó que eventualmente me daría cuenta, porque para entonces el préstamo ya habría sido aprobado. Falsificaron mi firma y consiguieron mis datos personales, por lo que les fue pan comido. Pero no contaron con que el banco verificara personalmente antes de aprobar la solicitud, y ahí fue donde se equivocaron. Obviamente, después de enterarme de lo que habían hecho, estaba furioso y les dije que me aseguraría de que pagaran por esto. Trataron de justificar todo lo que había sucedido diciendo que no podían decepcionar a mi hermana, porque era lo único que quería de ellos. Honestamente, ella ha querido muchas cosas en el pasado, y mis padres nunca le han dicho que no. Así que creo que no se trata solo de la boda, sino de su incapacidad para rechazar cualquier cosa que ella quiera, incluso si eso les cuesta su propia integridad y dignidad. Tanto mi hermana como su prometido trabajan, y por lo que sé, definitivamente pueden permitirse una boda decente si quisieran financiarla a ellos mismos. Tal vez no sería la boda de ensueño que mi hermana ha planeado, que seguramente será extravagante y grandiosa, pero al menos no tendrían que depender tanto de mis padres. Ni siquiera puedo culpar del todo a mi hermana por esto, porque mis padres podrían haberle dicho que debían preocuparse por su vida después de la jubilación y no podrían financiar su gran boda. Eso fue lo que hicieron sus suegros, y su prometido sigue en contacto con ellos, así que no entiendo por qué mis padres piensan que tienen que someterse a los caprichos de una mujer adulta o, de lo contrario, ella va a hacer un berrinche y dejar de hablarles. De todos modos, esa es su dinámica, y si les parece conveniente, ¿quién soy yo para quejarme? Pero tan pronto como me arrastraron a la situación, también se convirtió en algo que me afectaba, y eso es lo que no aceptaba. Les dije a mis padres que los iba a demandar y que definitivamente hablaría con mi abogado para tomar medidas contra ellos por falsificar documentos.
Al principio, insistieron en que era mi deber, ya que soy parte de la familia, pero cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio sobre mis amenazas, empezaron a rogarme que no hiciera nada demasiado drástico. Mi madre comenzó a sollozar, como suele hacer cuando las cosas no salen como quiere, pero mi padre me dijo que, como parte de la familia, era mi deber apoyar a mi hermana y a mis padres cuando me necesitaban. También dijo que mi hermana se había comprometido hace un par de meses, y si seguía adelante con mis amenazas, eso reflejaría mal en la familia, y que no era el momento adecuado para desahogar mis frustraciones. Porque podría afectar el compromiso de mi hermana. Era un argumento muy estúpido, porque parecía que ni siquiera le importaba que literalmente había cometido un delito, y solo le preocupaba cómo esto afectaría a mi hermana. No dejaba de insistir en eso, lo cual fue muy molesto, así que finalmente colgué después de decirles que iba a cortar toda comunicación con ellos y que llevaría esto a los tribunales. Así que debían estar preparados para las consecuencias de lo que había sucedido. Después de colgar, decidí hablar nuevamente con el banco que me había llamado y les pedí una copia de los términos del préstamo para al menos averiguar qué estaba pasando antes de hablar con mi abogado. Ahora, antes de leer los términos del préstamo, había decidido que simplemente cortaría el contacto con mi familia y no haría público lo que estaba pasando. Definitivamente tenía planes de emprender acciones legales contra ellos por lo que habían hecho, porque obviamente era ilegal, pero no tenía la intención de contárselo a nadie. Porque no quería crear drama a partir de algo tan personal, ya que también eran mi familia, y me gustara o no, estaba relacionado con ellos, por lo que reflejaría en mí también. Sin embargo, después de leer los términos del préstamo, decidí asegurarme de que todos supieran qué tipo de personas eran, porque lo que habían hecho era absolutamente imperdonable. La razón de esto fue una cláusula que decía que todo el dinero prestado tendría que devolverse dentro de los 2 años posteriores al préstamo. Tuve un problema con eso porque durante los últimos 6 meses les había estado diciendo a mis padres que planeaba iniciar un negocio. Y sabían perfectamente que había estado esperando esto y preparándome durante mucho tiempo. De hecho, incluso estoy planeando dejar mi trabajo en los próximos meses, tan pronto como tenga algunos inversionistas a bordo. Todo el mundo sabe que cuando inicias un negocio, debes tener suficiente dinero para ti mismo, porque nunca se sabe qué podría pasar en el futuro. Siempre es una apuesta empezar algo propio, no importa cuánto te prepares. Mis padres sabían de mis planes y aún así siguieron adelante y me convirtieron en el cofirmante de un préstamo tan grande, sin importar si yo tenía mis propios planes o no. Si siquiera incumplían con un solo pago, yo tendría que cubrir el dinero requerido, y ni siquiera pensaron que era necesario hablar conmigo o obtener mi consentimiento antes de inscribirme en algo así. No sé por qué, pero algo dentro de mí se rompió, y después de revisar los términos del préstamo, llamé inmediatamente a mi abogado y le conté todo. Luego me conecté a Facebook y empecé a buscar la cuenta del tipo con el que mi hermana estaba comprometida, y aquí es donde creo que tal vez fui demasiado lejos. No fue muy difícil encontrar esa cuenta, porque aunque mi hermana y yo no nos llevábamos bien, nunca me había bloqueado. Fui a su perfil, y desde allí pude encontrar a mi futuro cuñado. Fui a su cuenta, escribí un mensaje contándole todo lo que mis padres habían hecho, y le pedí que hablara con mi hermana para ver si sabía lo que estaba pasando, y que, si era posible, rompiera el compromiso antes de que fuera demasiado tarde para que se echara atrás, porque mi familia claramente no era de fiar, y debía salir mientras pudiera. No solo le envié ese mensaje a él, también lo copié y se lo envié a sus padres y a un par de personas que habían sido etiquetadas en varias fotos familiares. Solo para que muchas personas supieran qué tipo de personas eran mis padres. Siendo honesto, creo que mi hermana debe haber tenido alguna idea de que estaban tramando algo así, y por eso busqué a su prometido y le envié todos esos mensajes a él y a su familia. Después de eso, obviamente las cosas empezaron a salir muy mal para mi familia, sin mencionar que también los estaba demandando, y tendrían que responder al banco por el hecho de que realmente habían cometido fraude, ya que yo nunca firmé esos documentos. Así que mis padres definitivamente tenían mucho en sus platos. Solo hablé con ellos una vez, unos días después de haber enviado esos mensajes a mi cuñado y de haber hablado con mi abogado, y estaban histéricos porque mi hermana los había confrontado por lo que habían hecho.
Porque aparentemente ella no sabía que me habían involucrado sin mi consentimiento. De hecho, ni siquiera sabía que habían tenido que sacar un préstamo para el dinero que se usaría para financiar su boda. De todos modos, mi hermana confrontó a nuestros padres y tuvieron una gran pelea, donde ella obviamente estaba enojada con ellos. Porque ahora tendría que devolver todo el dinero que había tomado de ellos para los pagos anticipados que había hecho a los proveedores, ya que, aunque era dinero de nuestros padres, no quería tener nada que ver con ellos nunca más. Y nuestros padres estaban enojados con ella por ser ingrata, lo cual no creo que sea tan válido como su razón para estar enojada con ellos. Pero mis padres estaban bastante histéricos y empezaron a culparme por contactar a su prometido sin razón, porque ahora ya no les hablaba más. No entiendo cómo esto es mi culpa, pero bueno, eso ni siquiera es lo que me importa. Estoy aquí para preguntar si lo que hice con mi hermana fue lo correcto o no, porque después de que envié esos mensajes a su prometido y a su familia, ella también se puso en contacto conmigo diciendo que no tenía ninguna razón para hacer eso, y que si tenía un problema con lo que estaba pasando, debería haberlo arreglado con mis padres o simplemente demandarlos. En lugar de arrastrarla a ella y a su prometido sin ninguna razón. Me dijo que no tenía idea de que nuestros padres habían hecho algo así, y que si lo hubiera sabido, nunca habría aceptado dinero de ellos ni les habría pedido que financiaran su boda. Pero debido a mi suposición sin fundamento de que ella lo sabía, me esforcé en crearle problemas, y ahora su prometido y su familia estaban reconsiderando todo el matrimonio. Y todo estaba sucediendo porque ni siquiera me molesté en hablar con ella y preguntarle si sabía lo que nuestros padres habían hecho. Me cuesta admitirlo, pero tiene razón. Debería haber hablado con ella antes de ponerme en contacto con su prometido, porque ahora todos están dudando de ella. Como dije, cuando tu familia hace algo malo, también afecta negativamente tu reputación, y supongo que eso es lo que está sucediendo ahora. También me dijo que, aunque no nos hemos llevado bien en el pasado, eso no significa que sea una persona deshonesta. No sé eso con certeza, pero tengo que admitir que no tiene fama de ser mentirosa o deshonesta. Es malcriada hasta el tuétano, con derecho y muy grosera, pero no diría que tiene fama de ser mentirosa o deshonesta. Así que para que yo pusiera en duda su carácter y lo hiciera de manera tan convincente que incluso su propio prometido y su familia, que la conocen desde hace bastante tiempo, empezaran a dudar de ella, eso no estuvo bien. Y la única razón por la que lo están tomando en serio es porque viene de una fuente muy cercana a ella, su propia familia. De todos modos, me pregunto si hice lo correcto con ella o no, y si debería disculparme. Siendo honesto, no tenía intenciones de arruinar su relación con su prometido, solo pensé que sabía lo que nuestros padres estaban tramando, y por eso contacté a él, porque pensé que debía saber en qué se estaba metiendo. Y tal vez, en un pequeño acto mezquino, quería vengarme de mi familia por ser absolutamente horrible conmigo. Así que, fui el malo por decirle al prometido de mi hermana que nuestros padres son unos estafadores e involucrarlo innecesariamente en nuestro conflicto familiar. Actualización 1. Decidí jugar a lo seguro y le dije a mi hermana que realmente no sabía, que no tenía idea de que nuestros padres habían cometido un delito como este. Pero sinceramente, juzgando por su comportamiento en el pasado, pensé que tal vez lo sabía y simplemente no le importaba. Sin embargo, lo siento por los problemas que tiene ahora, y si quiere, hablaré con su prometido nuevamente para aclarar que lo que dije fue producto de la ira. Y que definitivamente debería darle una oportunidad a la relación. Todavía no ha respondido a eso, pero al menos hice lo que debía. Jugué a lo seguro porque no asumí completamente la culpa, porque sinceramente no creo que sea completamente mi culpa. Ella y mis padres han tenido una relación así desde siempre, y ella siempre ha conseguido lo que quería. Así que no habría sido sorprendente si hubiera sabido lo que habían hecho y hubiera seguido con el plan, porque nunca le ha importado realmente lo que me pase a mí. No puede culparme por creer que habría alentado esto, siempre y cuando obtuviera lo que quería. Al mismo tiempo, supongo que salté a conclusiones sin hablar con ella, y eso fue culpa mía. Así que, aunque no lo merece del todo porque nunca fue amable conmigo, decidí disculparme porque casarse es algo importante y quería tener la conciencia tranquila. Pero bueno, ya está hecho, y ahora voy a seguir con el caso contra mis padres. Por supuesto, el préstamo no fue aprobado,
así que el banco retiró el caso contra ellos, pero supongo que mi abogado tuvo algo que ver con eso, porque es bastante bueno. Mi abogado es un amigo cercano, y sé con certeza que es excelente, así que estoy seguro de que estoy en buenas manos y no estoy demasiado preocupado por el proceso, ni siquiera por ir a juicio. De hecho, espero que vaya a juicio porque creo que mis padres deben ser castigados severamente por lo que hicieron. Siento que toda la ira y la frustración que he contenido durante años finalmente están saliendo a la luz, y es como si una presa se hubiera roto. Honestamente, he hecho lo posible por llevarme bien con mis padres porque, al fin y al cabo, son mi familia. Pero me demostraron que no lo merecen. Hablando de esto, mucha gente tenía muchas preguntas sobre por qué me había molestado en mantener el contacto con mis padres durante tantos años. Aunque sabía que para ellos mi hermana siempre iba a ser una prioridad más alta en comparación conmigo. Honestamente, no tenía respuestas para eso, así que esa fue parte de la razón por la que no publiqué ninguna actualización hasta que pasó una semana. Supongo que estaba tratando de encontrar una explicación adecuada para por qué había mantenido el contacto con ellos y por qué estaba planeando cortar el contacto con ellos en lugar de simplemente exponerlos desde el principio. La verdad es que siempre he inventado excusas para ellos, aunque intentara hacer algo similar, siempre inventaba alguna débil defensa por lo que habían hecho y porque no podía vengarme de la misma manera. Simplemente soy muy poco conflictivo, y siempre he sido así. Desde el principio, cuando no me gusta a alguien o una situación, simplemente me retiro de ese lugar y me distancio de esas personas. Pero con mi familia, nunca pude hacer eso. Logré hacerlo con mi hermana, al menos hasta cierto punto, pero con mis padres, siempre me manipulaban emocionalmente cada vez que intentaba distanciarme de ellos. Era como si quisieran lo mejor de ambos mundos, querían ser parciales con mi hermana, pero también querían que no los abandonara. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, porque hasta hace poco estaba dispuesto a creer que nos amaban a ambos por igual, solo que eran más expresivos y afectuosos con mi hermana. La verdad es que definitivamente no nos amaban a ambos por igual. Amaban a mi hermana, y conmigo era más una relación obligatoria. Me trataban más como un hijo de respaldo, por si acaso las cosas con mi hermana salían mal. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que su primera preferencia siempre iba a ser mi hermana, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Así que no tenía sentido seguir esperando que las cosas mejoraran con mis padres, porque nunca iba a suceder. Esperé hasta mis 30 y tantos años para que cambiara, pero si no ha pasado hasta ahora, creo que es poco probable que suceda en el futuro. De todos modos, en este punto realmente no creo que importe más. He pasado más que suficiente tiempo tratando de ganarme a mis padres y hacer lo correcto por ellos, pero ahora creo que es hora de que empiece a priorizarme a mí mismo en lugar de pensar en cómo se sentirían ellos. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, y por eso estoy planeando asegurarme de ganar esto. Actualización 2. El compromiso de mi hermana se canceló, y por supuesto, inmediatamente decidió echarme toda la culpa a mí. Hace 2 semanas envié esos mensajes a su prometido, e intenté arreglar las cosas con ella hace una semana. Y hace unos 3 días, por la noche, varios familiares empezaron a enviarme mensajes de texto sobre cómo mi hermana acababa de anunciar que ella y su prometido habían decidido separarse, pero no habían dado ninguna razón. Así que acudieron a mí para preguntar qué había pasado, porque querían chismear, obviamente. Desafortunadamente para ellos, no sabían que mi hermana me había bloqueado recientemente, así que ni siquiera sabía que habían cancelado su compromiso. Me sentí un poco mal al principio, pero ahora siento que hice lo correcto porque ese tipo definitivamente merece algo mejor, quien quiera que sea. Incluso si fuera un tipo terrible, lo cual debe haber sido si estuvo con mi hermana tanto tiempo, aún así merece algo mejor, porque no creo que haya alguien peor que ella. De todos modos, esta mañana, cuando me desperté, estaba a punto de prepararme el desayuno cuando escuché a alguien golpeando mi puerta sin descanso y tocando el timbre constantemente. Nadie se comporta así normalmente, así que supuse que debía ser alguien de mi familia. Y dado que mis padres y yo íbamos a encontrarnos en los tribunales en unos días, supuse que probablemente era mi hermana, que estaba perdiendo la cabeza, porque tenía todas las razones para estar aquí por la mañana.
Ni siquiera me molesté en ir a la puerta y le grité desde la sala que si seguía molestándome por la mañana, llamaría a la policía. Honestamente, no me importaba que su compromiso se hubiera cancelado, acababa de despertar en ese momento y estaba bastante malhumorado. Ella no lo mejoró al aparecer a esa hora y luego intentar controlarme. Así que después de decirle que llamaría a la policía, comenzó a gritarme y me dijo que yo era el responsable de arruinar su relación al enviar esos mensajes. Porque ahora él y toda su familia piensan que mis padres son ladrones y estafadores, y que ella también debía haber sido parte de su plan. A decir verdad, muy bien podría haberlo sido, porque era muy cercana a nuestros padres, pero no lo sé con certeza, así que era mejor no decir nada al respecto. Solo le dije que se fuera otra vez, pero en lugar de irse, comenzó a patear mi puerta y se estaba volviendo completamente loca. Así que decidí mirar por la ventana y abrir la puerta justo cuando su pie estaba a punto de golpearla. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, y fue absolutamente hilarante, pero tuve que esforzarme mucho para no reírme, aunque lo hice a propósito. Cuando recuperó el equilibrio, era obvio que estaba muy avergonzada por lo que acababa de pasar, y la había desarmado por completo, así que ni siquiera pudo empezar a gritarme de nuevo porque la tenía justo donde quería. Muy cortésmente, le dije que lamentaba que estuviera pasando por tanto en ese momento, pero que nunca había sido amable conmigo, y por eso creía que sabía lo que nuestros padres estaban tramando. Y por eso contacté a su prometido sin hablar con ella primero. Pero lo hecho está, y lo único que podía hacer era hablar con él e intentar recuperarlo. Pelear conmigo no la llevaría a ninguna parte, y esperaba que lo entendiera porque realmente no quería llamar a la policía y crear más problemas para ambos. Solo quería unos días tranquilos, porque después comenzarían los procedimientos legales contra nuestros padres, y solo quería relajarme antes de eso para estar adecuadamente preparado. Después de eso, pensé que se iba a ir, pero en lugar de eso, se veía aún más enojada. Y finalmente me dijo que en realidad sabía lo que nuestros padres estaban haciendo con el préstamo y cómo me habían hecho cofirmante sin mi consentimiento, y que no tenía ningún problema con eso. Pero el estúpido banco decidió contactarme para verificar, en lugar de simplemente aprobar automáticamente el préstamo, y eso arruinó todo su plan. Incluso ahora, la razón por la que su prometido realmente rompió con ella fue porque le contó la verdad. Porque no podía entender por qué seguía en contacto con nuestros padres después de todo lo que había sucedido si no aprobaba lo que habían hecho. Eventualmente, se vio obligada a decir la verdad, que la supuesta pelea que había tenido con nuestros padres fue un montaje para que yo me sintiera culpable y, al menos, les diera un respiro. Pero ahora que se dio cuenta de que no iba a ganar nada con eso, no veía sentido en seguir mintiendo, y como ya había perdido a su prometido, no le importaba nada más, así que pensó que bien podría decirme la verdad. Y por eso creo que no necesito arrepentirme de nada de lo que hice. Todos merecen todo lo que les está pasando, y me aseguraré de no ser indulgente con mis padres. Es realmente triste cómo fallaron con ambos hijos, y ahora ni yo ni mi hermana nos preocupamos lo más mínimo por ellos. Pero bueno, esto se venía gestando desde hace mucho tiempo, y me alegra que finalmente estemos enfrentándonos. También me alegra que mi hermana finalmente me haya dicho la verdad, así que sé que toda mi familia está podrida. Actualización 3. Hola, han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y me alegra mucho informarles que mis padres han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. Obviamente, va a ser mucho dinero, y todavía estamos negociando con nuestros abogados cuánto quieren pagarme exactamente para que retire la demanda en su contra, pero una cosa es segura, van a pagar. Ojalá hubiera habido una manera de vengarme de mi hermana también, pero honestamente, ya no estoy interesado en la venganza, porque creo que ya recibió suficiente castigo cuando su prometido la dejó. Por lo que sé, ha decidido irse de la ciudad. No estoy bromeando. Una semana después de que su prometido la dejara y anunciaran que se estaban separando. Varios miembros de la familia y un par de amigos suyos me dijeron que había decidido dejar todo atrás y mudarse a Colorado. Fue un movimiento extraño y repentino, pero los pocos amigos que sabían lo que había hecho decidieron culparme por ello y me dijeron que iba a ser castigado por lo que había hecho. Pues bien, que tiemblen mis botas, no puedo esperar. Pero lo más importante es que al menos la situación con mis padres está llegando a su fin.
No diría que se ha resuelto del todo, pero al menos voy a obtener algo de cierre, y voy a poder seguir adelante, porque tener que verlos una y otra vez me estaba carcomiendo, y ahora finalmente está llegando a su fin. Se siente realmente raro saber que probablemente no los voy a ver nuevamente en mucho tiempo. La mayoría de la familia no tiene idea de lo que ha sucedido entre nosotros, y pretendo que siga siendo así. Pero sé con certeza que, cuando asistan a eventos familiares, no estaré presente. Solo un par de primos cercanos míos saben lo que realmente está pasando, y me han dicho que quieren asegurarse de que si organizan alguna reunión familiar, no inviten a mis padres. Así que sé que no tendré que verlos a menos que me los cruce por accidente. Y, curiosamente, se siente un poco vacío, pero voy a seguir adelante y lo superaré. Y ahora que la situación legal ha llegado a su fin, voy a renunciar a mi trabajo, y dado que voy a recibir mucho dinero, voy a comenzar mi negocio de inmediato. No tengo que esperar nada más, y de ahora en adelante, todo será hacia adelante y hacia arriba.